A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Es posible que una condena de solo 4 meses se convierta, en la práctica, en una cadena perpetua? Pues aunque parezca increíble, esa es la paradoja que nos llega desde el Tribunal Constitucional de Perú. Vamos a analizar cómo un castigo que tenía fecha de caducidad se transformó en un obstáculo para toda la vida, algo que nos obliga a cuestionar la mismísima idea de justicia y de segundas oportunidades. Esta es la pregunta del millón, la que lo pone todo patas arriba. Imaginemos la situación. Se cumple una condena, se paga la deuda con la sociedad y justo cuando se intenta empezar de nuevo, resulta que el castigo, en realidad, nunca termina. Vamos a meternos de lleno en los detalles para entender cómo es posible que algo así suceda. Y bueno, para ponerle cara a todo este dilema legal, tenemos que conocer a Álvaro Román López. Es su historia personal, la que obligó a la Corte más alta de Perú a tomar cartas en el asunto y, de paso, a redefinir las reglas del juego para todo el país. Aquí la cronología es fundamental para entender el lío. En junio de 2017 a Román López lo condenan a 4 meses de inhabilitación. Vale. Un año después, en julio de 2018, un juez lo confirma, la pena está más que cumplida, parece que todo está en orden, ¿no? Incluso le ofrecen un nuevo puesto. Pero ojo, llegamos a diciembre de 2018 y salta la sorpresa. Un registro administrativo le cierra la puerta en las narices diciendo que su inhabilitación es permanente. La pesadilla burocrática no había hecho más que empezar. Y esto nos lleva directos al corazón del conflicto. Aquí ya no estamos hablando de un nuevo delito ni nada parecido. Esto es una batalla en toda regla entre dos poderes del Estado. Por un lado, la decisión firme y final de un juez y por el otro, la base de datos de una agencia del gobierno. El contraste es que es brutal. Por un lado, una sentencia judicial que no deja lugar a dudas, 4 meses, y ya están cumplidos. Y por el otro, un registro administrativo que dice, es permanente, no puede trabajar en lo público. La pregunta es obvia, ¿quién tiene la última palabra? Porque la respuesta a esa pregunta define derechos fundamentales. El malo de esta historia, por así decirlo, es este registro, el RNSG. A ver, es una herramienta que se creó con una buena intención, para luchar contra la corrupción. Básicamente es una base de datos que todas las instituciones públicas de Perú tienen la obligación de mirar antes de contratar a alguien. El objetivo es bueno, sí, pero su aplicación en este caso fue, como poco, muy problemática. Y aquí está la clave técnica del asunto, el meollo de la cuestión. El registro tiene, digamos, dos partes. Una es interna, un historial que lo guarda todo para siempre. La otra es pública, el llamado módulo de consulta ciudadana, que entre vías solo debería mostrar las sanciones que están vigentes. El problemón de Román López fue que su sanción, que un juez ya había dado por cumplida, seguía ahí, en la parte pública, bloqueándole de facto cualquier oportunidad de trabajo. Claro, ante esta contradicción tan flagrante, el Tribunal Constitucional tuvo que hacer algo más que decidir quién tenía razón. Tuvo que ponerse casi en modo detective lingüista para desentrañar qué demonios significa de verdad la palabra permanente en el contexto de la ley peruana. Así que el tribunal se fue directo al Código Penal y lo dejó meridianamente claro. La inhabilitación a perpetuidad no es algo que se aplique a la ligera, ni mucho menos. Se reserva para los delitos más graves contra el Estado, como formar parte de una organización criminal o malversar fondos en una emergencia. Era evidente que el caso de Román López, aunque serio, no entraba en estos supuestos de máxima gravedad. Y aquí está la joya de la corona de la sentencia, la frase que lo cambia absolutamente todo. El tribunal concluye que permanente en el contexto del registro no significa para siempre. Significa que la sanción se queda ahí, visible, hasta que un juez, que es la máxima autoridad, ordene que se quite. O sea que el registro no puede tener más poder que el propio juez. Punto. Con esta nueva y clarísima interpretación sobre la mesa, el tribunal ya estaba listo para dar su veredicto final. Y ojo, porque este fallo no solo iba a afectar a Álvaro Román López, sino que iba a sentar un precedente para todo el sistema judicial y administrativo del país. Y el fallo fue, pues, contundente y claro como el agua. Se declaró fundada la demanda. El registro administrativo, el que gestiona Servir, se había pasado de la raya, se había excedido en sus funciones. Y al hacerlo, había violado derechos constitucionales fundamentales, el derecho a trabajar y, muy importante, el principio de resocialización. La lógica que sigue el tribunal es brillante y se puede resumir en 4 pasos muy sencillos. Primero, el principio de cosa juzgada. Lo que dice un juez va a misa, es un asunto zanjado. Segundo, un organismo administrativo no puede jugar a ser un supertribunal y alargar una pena por su cuenta. Tercero, el objetivo de una pena es reinsertar a la persona, y este obstáculo va totalmente en contra de ese principio. La conclusión, por tanto, era inevitable. El registro se tiene que corregir sí o sí. Ahora pasemos a ver el impacto real de todo esto, porque el tribunal no se limitó a resolver un caso aislado, no. Aprovechó la oportunidad para dejar una regla muy clara y obligatoria para el futuro.
Esto es lo que hace que esta sentencia sea tan sumamente poderosa. Se convirtió en doctrina jurisprudencial vinculante. A ver, que no nos asuste el nombre. Esto, hablando en plata, significa que no es solo una opinión, es ley. A partir de ahora, todos los jueces, fiscales y funcionarios de Perú tienen que interpretar la norma de esta manera. Se acabó la ambigüedad y que cada uno hiciera la guerra por su cuenta. En resumen, las nuevas reglas del juego son estas, bien claritas. 1. La palabra del juez es sagrada y definitiva. 2. Si un juez declara a alguien rehabilitado, su nombre tiene que desaparecer de la parte pública del registro. Y 3, que es lo más importante, la burocracia no puede, por su cuenta y riesgo, convertir una pena de unos meses en una condena para toda la vida. Y con esto cerramos este análisis. El caso de Román López nos deja sobre la mesa una pregunta fundamental, que va mucho más allá de los tribunales. Luchar contra la corrupción es esencial, no hay duda, y herramientas como estos registros públicos son necesarias. Pero, ¿dónde pintamos la línea para asegurarnos de que un castigo, una vez cumplido, de verdad se acabe y permita a la gente reinsertarse? La respuesta que vemos a esa pregunta define qué tipo de justicia queremos como sociedad.